Romanos 8, del 18 al 25. ¿Ya lo tenemos? Amén. Y dice así. Vamos a leer todos juntos a una sola voz y dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero en esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Pueden tomar su lugar. El 19 de septiembre del año 2017, un sismo de 7.1 grados sacudió por segunda vez en esa misma fecha y no en el mismo horario, al mediodía, a la Ciudad de México. E hizo caer de las alturas de la Catedral Metropolitana una de las 3 esculturas que el arquitecto Manuel Tolsá colocó a principios del siglo XIX. Por más de 2 siglos se mantuvieron juntas este trío de esculturas vigilantes: la fe, la esperanza y la caridad. Pero el martes 19 de septiembre al mediodía, la esperanza no soportó la sacudida del terremoto y se desplomó, cayendo en el atrio de la catedral, quedando los restos de la escultura básicamente en 2 partes y con miles de fragmentos esparcidos en todo el piso. Podemos decir que de manera simbólica, la caída de la escultura de la esperanza de la catedral representa día a día en nuestra vida la caída de nuestra propia esperanza. Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, dice: no hay dolor más grande en la vida que acordarse de los tiempos dichosos durante una desgracia. A veces pareciera que la vida nos ha permitido llegar al fondo de nuestro sufrimiento. A veces decimos: ahora sí, ya tocamos fondo. Pero aunque en nuestra cultura no estamos acostumbrados a construir en nuestras casas sótanos, la vida sí los construye y nos enseña que cuando parece que ya tocamos el fondo de nuestro sufrimiento, todavía hay un piso más abajo de donde nos encontramos. Y cuando caemos en ese segundo o tercer nivel abajo de donde creíamos que era el final de nuestro sufrimiento, entonces nuestra esperanza se parece a hacerse añicos. Pero en contraste de lo que yo acabo de decir, Tomás Chalmers, pastor presbiteriano, teólogo y escritor, afirma que para poder ser felices usted necesita 3 cosas fundamentales: algo que hacer con su vida, alguien a quien amar en su vida y una esperanza. La esperanza nos ayuda a sobrellevar la vida. Pero, ¿qué es la esperanza? Hay quienes creen que la esperanza y la fe son la misma cosa, pero no es así. Comparten características en común, pero no son exactamente lo mismo. El apóstol Pablo es el arquetipo de la esperanza, pues mucho de su vida en Cristo se caracterizó por la adversidad, por las crisis y por los problemas, de tal manera que un corazón natural, el suyo o el mío o de cualquiera, hubiera abandonado ese estilo de vida y hubiera abandonado la fe por haber perdido la esperanza. Pero no,
el apóstol Pablo siguió adelante a causa de su fe, pero también de su esperanza. Pablo escribe a la iglesia de Roma. Pablo tiene planes en su mente de expandir el evangelio más allá de las fronteras que ya ha alcanzado. Tiene la mira al país de España. Y para llegar a España él requiere del patrocinio de los hermanos en la fe. Para eso él escribe a la iglesia de Roma, una iglesia que él no conoce de manera física, pero la mira como una buena alternativa. Y les escribe esta carta, que más que carta es un tratado de teología sistemática, para darse a conocer y presentarse como alguien digno de confianza y digno de apoyar, algo así como un currículum vitae de las creencias de Pablo, y que los hermanos valoraran si él era alguien confiable y digno para poderle apoyar en su misión evangelística. Pero la verdad es que Pablo toca el tema del sufrimiento en el capítulo 8. Habla acerca de la lucha del creyente por vivir una vida acorde al plan de Dios, a los asuntos espirituales. Y dice que muchas veces el creyente habrá de enfrentar oposición y habrá de llevar a cabo sacrificios en el afán de ajustar su vida a los planes divinos. Pero Pablo les dice a los creyentes de Roma y a nosotros que cuando nos sintamos derrotados, que cuando sintamos que todo va de mal en peor, que cuando las condiciones parecen que no van a cambiar para bien, nosotros debemos echar mano de un recurso divino llamado la esperanza. Y la esperanza es algo más que un échale ganas. La esperanza es esperar en Dios, que su promesa y palabra empeñada en Jesús se haga realidad. Yo quiero hoy en esta tarde ya que le hagamos 3 preguntas muy elementales al pasaje en relación a la esperanza. Y permitamos que sea el pasaje quien nos responda de manera contundente cómo no perder la esperanza en esta vida que llevamos. La primera pregunta es una pregunta básica, elemental, de primaria, de preescolar de la fe. ¿Qué es la esperanza? Versículo 18 dice: pues tengo por cierto que. En medio de su explicación, Pablo habla acerca del sufrimiento en el capítulo 8. ¿Y quién mejor que Pablo para hablar acerca del sufrimiento? Decía yo hace un rato, él es el arquetipo de la fe, pero su fe estaba íntimamente relacionada al sufrimiento a causa de esta. Pero Pablo no ve el sufrimiento como una desgracia ni como un castigo por sus malas acciones, sino como el campo de entrenamiento en donde su fe es refinada, en donde es pulida, en donde es perfeccionada y donde le acerca más y más al corazón y a la mente de Dios. Dios nos ha dado la esperanza. Pero la esperanza no es un sentimiento únicamente que va y viene según nos sintamos en nuestro nivel de endorfinas. No, la esperanza es una convicción poderosa que se sustenta en la obra y en la palabra y la persona de Dios. Pero veamos un poquito acerca de la vida de Pablo para que entendamos cómo un ser humano, como usted o como yo, en medio de la aflicción puede tener esperanza. Pablo dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera. Él está hablando de qué ahí, está hablando de aflicciones, está hablando de problemas, está hablando de tristezas, está hablando de adversidades. En una palabra, está hablando de sufrimiento. Pero nos dice que este sufrimiento poco es comparable con la gloria venidera. ¿Pero por qué decía eso Pablo? ¿Acaso él simplemente hablaba desde la academia, es decir, sin haberse fogueado en el ámbito de las circunstancias? Él dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 7,
Hermanos, queremos que sepan acerca de los problemas que afrontamos en Asia. Tuvimos que soportar una carga demasiado pesada para nosotros y estábamos tan desesperados que incluso perdimos la esperanza de seguir viviendo. Pablo y quienes le acompañaban en ese momento experimentaron amenazas y riesgos a causa de su fe en Jesucristo, pero dice que el nivel de crisis que ellos se enfrentaron fue tan duro que llegaron al punto de perder la esperanza de seguir viviendo. O sea, llegaron a un punto en donde dijeron, de aquí no salimos vivos, vamos a morir. Pero no sucedió así, sino que Dios lo rescató. Pablo es consciente que la vida de la fe es peligrosa, y eso es algo que nosotros no debemos perder de vista, que ser cristiano es un riesgo. No sé si fue la semana anterior o la antepasada, cuando yo les dije que si alguien les predicó un evangelio en donde todo les iba a salir bien por ser cristiano, les habían mentido. Bueno, lo reitero, les mintieron. Ser cristiano no es para que nos vaya bien. Ser cristianos es para que miremos hacia adelante en lo bien que Dios nos dará en su presencia. Y Pablo es consciente de esto porque dice, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 11. Si alguien tiene autoridad para hablar con causa y conocimiento del sufrimiento, ese es Pablo. He sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 23. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que Pablo, su vida no ha sido fácil, que se complicó más a raíz de su conversión a Cristo y la ha pasado humanamente mal. No la ha pasado como alguien en unas vacaciones, en una playa paradisíaca, tomándose un coco y comiéndose una botana. Pero Pablo dice que lo siguiente, que es lo que realmente nos causa controversia: pero me alegro de ser débil, me alegro de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por serle fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que entonces soy débil. Segunda de Corintios 12:10. Y yo pregunto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que alguien con la descripción que acabo de hacer, en medio de la vida que él lleva y de su fe en Jesús, puede llegar al punto de decir que se siente alegre, que se siente dichoso, que se siente feliz y gozoso en medio del insulto, la persecución, la necesidad y la dificultad? ¿Sabe por qué es posible? Porque Pablo tiene algo que hoy nos invita a pedirle a Dios, y es esperanza en Dios. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿qué es la esperanza? Decía al principio, hay quienes piensan que la fe y la esperanza son lo mismo. No, no lo son. Son primas hermanas. Son primas hermanas. Pero lo primero que nos dice el texto en relación, definiendo qué es la esperanza, dice: la esperanza es una certeza. Porque dice en el verso 18, yo tengo por cierto que. No leemos un titubeo ni algo confuso en la declaración de Pablo. Él tiene una certeza, una confianza sobrenatural en Dios. Él cree que todo lo que proviene de Dios y que su mano de Dios resolverá cada uno de los conflictos cuando vivimos acorde a su voluntad agradable y perfecta. Hay un refrán, creo que es danés, que dice: su problema tiene solución, ¿para qué se preocupa? Su problema no tiene solución, pues ¿para qué se preocupa? Si a final de cuentas la preocupación nuestra nunca ha hecho la diferencia entre resolver o no un problema. Pero hay algo que sí hace la diferencia
Cuando nosotros buscamos al Señor en su palabra y encontramos, por ejemplo, en Romanos 12:2 que dice, y que habla y nos dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. O sea que lo que suceda, independientemente de lo que hagamos, de que nos paremos de pestañas, de que caminemos sobre nuestros brazos o caminemos hacia atrás en el afán de resolver nuestros problemas, el que tiene siempre la última palabra en la vida del creyente es Dios, y por eso dice Pablo que su voluntad es agradable y perfecta. Todos hemos sufrido y todos sufriremos todavía en este valle de lágrimas. Tal vez no como Pablo, pero hemos sufrido, porque el sufrimiento es algo que nos identifica, nos hermana, es algo que nos hace colocarnos a todos en la misma posición. A veces solo es una cuestión de tiempo, porque mientras unos sufren ahora, otros están en la gloria. Pero esos que están en la gloria después sufrirán, y así sucesivamente. Billy Graham dice en su libro Hasta el Armagedón que el sufrimiento ha sido nuestro más fiel compañero a lo largo de las generaciones, y sin embargo todavía no nos ha abandonado. Por eso, hermanos, ante eso nosotros tenemos que tener algo que nos ayude a sobreponernos al sufrimiento, y esa es la esperanza, la cual es certera, segura y firme cuando está sustentada en Dios. Pero no solo nos dice que la aflicción sea certera, sino también nos dice que las aflicciones son temporales. Dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar? Este es un refrán más mexicano cuando dice, no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo aguante. ¿Alguna vez usted ha reflexionado en los refranes? A veces encierran mucha sabiduría. No hay un mal que dure 100 años. O sea, nos dicen, los males duran una determinada cantidad de tiempo, pero la otra parte que dice, pero no hay un enfermo que lo aguante, o se resuelve o se muere, pero el punto es que no hay algo que dure para siempre. Un ejemplo emblemático en la Biblia es la vida de Job, y todos ya sabemos, o por lo menos hemos escuchado, que en un lapso muy corto de tiempo Job lo perdió todo: hijos, riquezas, salud y hasta su esposa. Y que algunos de sus amigos, 4 de ellos, fueron a visitarlo para infundirle ánimo o para juzgar. Pero yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado cuando lee o cuando le platican la historia de Job, pues ¿cuánto tiempo duró esto? ¿Cuánto tiempo duró la aflicción de Job? La verdad es que el libro no nos dice específicamente cuánto tiempo comprendió el sufrimiento de Job, desde que murieron sus hijos hasta que él sanó de la lepra y la enfermedad que le aquejaba. No nos dice cuánto, pero sí nos dice que un día terminó. ¿Y cuándo terminó el sufrimiento de Job? Cuando Dios habló con él y le dijo, que él era la respuesta a todos sus problemas. En la parte final del libro de Job se lee lo siguiente: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job, capítulo 42, versículo 12. Y se puede leer, yo creo que sería un muy buen epitafio para una tumba, en la tumba de Job, cuando dice, y murió Job viejo y lleno de días. Job 42, 17. Si nosotros nos ponemos a mirar lo que yo acabo de leer, nos dice que Job vivió muchos años, y todos los años que vivió Job en esta tierra, el tiempo de su sufrimiento fue corto y fue efímero, comparado con los buenos tiempos, pero comparado más con la eternidad que él iba a vivir. ¿Qué necesitaba Job para acceder a ese beneficio? Necesitaba esperanza, porque Job lo pudo haber perdido todo, pero lo único que no perdió Job fue la esperanza. Su esperanza no era estéril, sino fructífera,
y supo que en su tiempo, en el establecido por Dios, Dios quitaría esa aflicción y volvería el gozo a brillar en su mente y en su corazón. Las aflicciones son temporales, dice Pablo, y no se comparan con la gloria venidera. Y entonces, esa es lo importante. Hace rato decía, fe y esperanza no son lo mismo, aunque son parecidas. ¿Sabe cuál es una de las diferencias? Una de las diferencias entre la fe y la esperanza es que la fe es hoy, pero la esperanza mira hacia el futuro. Sin esperanza, o más bien con esperanza, nosotros podemos mirar hacia el frente, más allá de nuestra vida. Y dice Pablo, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos más dignos de lástima que todo el mundo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la esperanza nuestra no es solamente para lo que vivamos aquí, sino se proyecta más allá de la eternidad. Ahora, un tercer elemento que nos dice Pablo en relación a la esperanza, no solo que es certera o que tiene que ver con cuestiones de tiempo, sino que además tiene que ver con calidad de tiempo, porque dice comparables con la gloria venidera. La vida en Cristo no solo debe significar más años, sino mejores años. Hace unos años un amigo que era cristiano enfermó de cáncer cerebral y su cuerpo se fue deteriorando de manera natural por la enfermedad. Pero poco antes de morir, él le dijo a su esposa: he tenido más días de vida, pero no ha sido bueno. Prefiero tener en lugar de más años, que estos sean mejores. Siempre nosotros le apuntamos a vivir muchos años. Queremos que la vida esté colmada de muchos años, pero ¿cómo queremos vivir esos años? El otro día les enseñaba un video de una mujer que tenía 116 años. Era prácticamente un esqueleto. Era solamente una cosa con vida que estaba acostada y que se quejaba de todo y que hacía algunos movimientos. Ya no se le entendía lo que hablaba, ya no podía comer bien, siempre estaba postrada en una cama, pero había vivido 116 años y de eso la gente se ufanaba diciendo: la abuela vivió 116 años. Pero no son los años que vives, sino cómo vives esos años. Si Dios le concede a alguien larga vida, la petición de uno, Señor, pero que sea con la conciencia y con la autosuficiencia necesaria para no padecer una larga agonía. Lo mismo es en la vida cristiana. No se trata únicamente de tener muchos años en la fe, sino buenos años en la fe. Y eso es, hermanos, fruto de la esperanza. Ahora, la segunda pregunta que le hacemos al texto, conociendo qué es la esperanza, es: ¿cómo actúa la esperanza? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo de trabajo de la esperanza? La esperanza es una palabra muy grande, porque significa seguridad en el futuro desde el presente. Pero para el hombre natural, el hombre sin Cristo, el futuro es incierto y es oscuro. Hace algunas semanas yo les decía, hay quienes de pronto dicen: ¿cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Y hay gente que dice: pues yo ni siquiera me veo el año que entra. O sea, no tengo idea de cómo va a ser el año que entra. Y me pides que me vea en 5 o en 10 años. Es porque para ellos el futuro es incierto, pero además es oscuro. Y como un mecanismo de defensa, el ser humano echa mano de lo que tiene, y en este caso echa mano del optimismo. ¿Qué es el optimismo? El optimismo es un sentimiento propio de nosotros, pero tiene una raíz muy cortita, que se consume con el paso de los días. Porque podemos amanecer con muchas ganas, pero al paso de las horas se va consumiendo. La esperanza no es así. La esperanza tiene una raíz grande, fuerte, robusta, que aunque pasen los días, las horas o los años, permanece viva. Pero ya sea que seamos creyentes o incrédulos, todos sufrimos, todos la pasamos mal en algunos momentos de la vida. Pero es en el plano personal. Ahora, en el plano mundial o como comunidad o como planeta,
Déjeme decir que la maldad ha aumentado exponencialmente en los últimos 20 años. La verdad, ha habido un cambio. Lo que antes pensábamos que no podía ser, hoy es. Lo que el progresismo hoy llama avance, el cristianismo lo denomina perversión o retroceso. Pero, ¿por qué las cosas están así? Hace un rato veíamos que Pablo hablaba de aflicciones. Cuando leíamos en el verso 18 dice que, por cierto, las aflicciones del tiempo presente. Pero no solo Pablo habló de aflicciones, Jesús habló de aflicciones. Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción. O sea, realmente no nos podemos escapar, seamos hombres, mujeres, niños, ancianos, ignorantes, sabios, no importa la profesión, no importa la estatura, no importa el color de piel, todos atravesamos aflicciones y afecta a la humanidad y a todo lo creado. Versículo 20: contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Por eso el pecado no es un asunto personal o menor, sino que el pecado afecta a todos los seres humanos y también a todo lo que le rodea: animales, plantas, insectos, ecosistemas, la creación en su generalidad. Pero ¿cómo actuamos nosotros ante un mundo quebrantado y dolido? Pues nos victimizamos o buscamos culpables, pero no levantamos la cabeza al cielo para encontrar de Dios la respuesta. La forma en que el ser humano trata de resolver su sufrimiento es causando más sufrimiento. Resuelve las cosas en lo inmediato, pero a largo plazo, mediano o largo plazo, sus decisiones causan más sufrimiento. Por ejemplo, en el caso de la situación mundial, los organismos internacionales apuntan a modificar a la sociedad como hoy la conocemos, porque dicen: la sociedad ya dio lo que tenía que dar y tenemos que transformarla. ¿Cómo? A través de lo que se conoce como la Agenda 2030. Y una de las propuestas de la Agenda 2030 es reducir la población mundial de formas poco humanas y éticas. O sea, de que ya no seamos tantos. Pero ¿cómo cree usted que lo va a hacer? De la forma más eficiente que lo está logrando: ideologizando a las nuevas generaciones, convenciéndolas de que el problema del mundo somos nosotros, que nosotros causamos el calentamiento global, que nosotros somos culpables por bañarnos con agua caliente y por comer comida caliente, que somos nosotros, con el solo hecho de respirar, los que dañamos al mundo, y que por lo tanto la solución, ¿cuál es? Reduzcamos el número de habitantes. Tiene que haber menos personas en este mundo. ¿Y cómo logramos la reducción de los habitantes del planeta? Hay quienes pueden caer en la conspiranoica idea de decir: bueno, es que mandan enfermedades. No me sorprendería que así fuera, pero utilizan cosas de las cuales sí tenemos certeza, diciendo: ya no tengan hijos, porque el mundo ya se va a terminar, como si con eso se fuera a resolver el problema. Una es haciéndoles pensar que no teniendo hijos es la manera en cómo van a resolver los problemas, porque teniendo hijos causarán más problemas al mundo. Otra manera es implementando políticas de salud entre comillas, como el aborto y la eutanasia. Pero la muerte nunca ha sido un aspecto de salud, porque la muerte no tiene nada que ver con la salud, favoreciendo el animalismo por encima del amor y del interés al prójimo. Hay especies que son mejores que nosotros, por lo tanto, privilegiémoslas, tratándolas como humanos, sacándolas de su contexto natural y hagámoslas sufrir para que ellos ocupen nuestro lugar.
Pero mire, lo cierto es que conforme el mundo se va acercando cada vez más y más al segundo encuentro con Cristo, se ha ido desensibilizando cada vez más y más del pecado, cada vez más y más. Por ejemplo, hace un rato mi esposa hablaba de una película, pensé que iba a hablar de Sonidos de Luz o Sonidos de Libertad, que es esta película que habla del tráfico de niños, que en muchos países, México uno de ellos, en donde se habla, por ejemplo, de este tráfico en donde los niños son vendidos, bueno, son secuestrados, son vendidos, son comprados y entran en un mercado negro, no solo con fines sexuales, de explotación sexual, sino inclusive en la producción de algunas sustancias que los niños producen de manera natural. Y bueno, hubo quien tomó el tema y lo hizo película, Sonidos de Libertad, y el creador de este material pues quiso que se difundiera para que la sociedad tomara conciencia de una realidad que allí está. Sin embargo, las grandes cadenas como Netflix, como Disney, como Amazon, pues no la quisieron. Sin embargo, no tienen ningún problema en promover series, películas o contenido en donde a los niños los sexualizan, en donde muchas veces presentan aberraciones o perversiones que contribuyen más a la dilución de la sociedad y la familia que otra cosa. Por eso decimos que realmente, conforme pasa el tiempo, la sociedad se va desensibilizando cada vez más y más y más del pecado, preguntándose, pues, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Pues más bien pregúntanos, ¿qué tiene de bueno? Ahora, ese es el panorama del mundo, ese es el panorama en el que vivimos, y como el piadoso Lot, muchas veces tenemos que estar sufriendo y padeciendo vivir en una sociedad tan corrompida. Pero aquí Pablo dice algo importante, que aun cuando la creación, contraria a su voluntad, cayó en maldición delante de Dios, dice algo que es verdaderamente esperanzador, versículo 20 y versículo 21. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición. ¿Qué quiere decir eso? Que el día que nosotros manifestemos que somos hijos de Dios, realmente ese día empezarán a cambiar las cosas. ¿Cuándo será eso? Dice, toda la creación espera con anhelo el día futuro en el que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Versículo 19. Nuevamente, habla del futuro. Habla del futuro. Y aquí es donde nosotros debemos mantenernos con esperanza. Pero, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo opera la esperanza? La esperanza opera en una combinación que puede parecernos extraña. Crisis versus esperanza. Entre más crisis, más hay esperanza. Hermanos, Dios siembra en nosotros el sentimiento de esperanza para que cuando las cosas arrecien, que cuando las cosas estén peor, nuestra esperanza se haga mucho más fuerte. Hace un rato yo citaba al Señor Jesús en esta frase de en el mundo tendréis aflicción, pero no me había dado cuenta, y la volví a leer, de que la expresión en el mundo tendréis aflicción está en medio de dos frases esperanzadoras. Primero dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras, venidas del Hijo de Dios o del Dios Hijo, fortalecen nuestra esperanza. Entonces, ¿cómo actúa la esperanza? Lo hace a través de un mecanismo interesante, lo hace mediante las crisis, las adversidades o las aflicciones de la vida. Nosotros no sabríamos lo que es tener esperanza si no estuviéramos en medio de una crisis. Cuando mencionaba la vida de Pablo, decía, ¿cómo es posible que este hombre se mantenga fiel a Dios y con la mirada hacia un futuro mejor?
si estaba en medio de la crisis? Porque estaba hablando de un mecanismo muy particular en el que Dios utiliza a su favor nuestra adversidad para manifestarse en nuestra vida. Hay un canto cristiano ya algo anciano que se denomina Vencedor y tiene una frase que a mí me inspira. Dice: si no tuviera problemas, no sabría que tú me ayudas. Es esta combinación entre los problemas y la ayuda de Dios lo que fortalece y hace obrar a la esperanza. Porque si todo en mi vida estuviera perfecto y yo tuviera una conciencia desensibilizada hacia el pecado, yo no tendría esperanza, porque la vida me da exactamente igual. Pero cuando Dios me muestra que estoy en problemas y que entonces puedo sentir en mí una confianza sobrenatural de que Él hará algo en el futuro, entonces se fortalece mi esperanza. El texto dice que la creación y nosotros gemimos como con dolores de parto, versículo 22, no sé quién de aquí, principalmente a las mujeres, tuvo dolores en su parto. Son terribles, dicen algunos, son tremendos, pero me llama la atención que no son gemidos de muerte, sino son gemidos de vida, porque estaban vivas, sentían los dolores de parto. Pero una vez que llegaba a la luz y nacía el pequeño o la pequeña, ese dolor o esa angustia se transformaba en alegría, en dicha y en felicidad. Y ese es, hermanos, el mecanismo en el que obra la esperanza. Por último, ya para acabar, ¿qué produce en nosotros la esperanza? ¿Qué genera en nosotros tener confianza en el futuro? Nos lo dice el verso 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si nosotros vamos al griego original, en el que escribió Pablo, la palabra que utilizó para traducir para esperanza es la palabra griega elpis, que significa esperar con anhelo, generalmente con alegría o con gozo. Generalmente la esperanza produce en nosotros paciencia. En esta breve porción de la carta de Pablo, él menciona por lo menos 3 veces el concepto de paciencia. Y ya dijimos que si la Biblia dice una vez algo es que es importante. Si lo dice 2 veces, es doble vez importante. Pero si lo dice 3 veces, es relevantemente importante. Y él nos dice que lo que genera en nosotros la esperanza es paciencia. Paciencia que tiene que ver contigo. Alguien que ejemplifica claramente esto es Abraham. Un buen día este hombre de 70 años fue llamado por Dios a dejar el lugar donde vivía, que tomara sus tiliches y se fuera a la tierra que él le mostraría. No tenía más información que eso. Él fue obediente a la indicación de Dios, pero Dios le dio una promesa a Abraham, porque le dijo: de ti formaré una gran nación. Yo creo que Abraham no tenía la más remota idea de lo que Dios le estaba hablando, pero le estaba tocando una fibra muy sensible en el corazón de Abraham, que era la falta de un hijo. Él no había tenido un hijo con su esposa Sara, pero él intuía que la promesa de Dios incluía el poder ser padre. Pero la pregunta es: ¿cómo podría un hombre de 75 años ser padre? Pues eso es muy fácil. Pregúntenle al papá de Julio Iglesias, que fue papá a los 80 años. Yo tengo un compañero, ex compañero de la facultad de veterinaria, que hace poco, de unos meses lo vimos, y él estaba súper contento porque acababa de ser papá y estaba feliz. Yo dije: ay, qué ganas de darse la vida. Pero bueno, es factible que nosotros como hombres podamos tener hijos a ciertas edades, pero aquí el dilema no estaba en cuanto a la fertilidad de Abraham, sino de con quién iba a tener el hijo. Obviamente con su esposa. Pero ¿qué creen? Pasó el tiempo y nada sucedió. Pasaron los años y nada ocurrió. Sin embargo, Abraham tenía esperanza, certeza de que Dios cumpliría su palabra.
Pasaron 10 años. 10 años, la vida de un pequeño que nace y que ahora ya habla y va a la escuela. Y no pasaba nada. Y entonces empezó la desesperación, no en Abraham, sino en Sara. Porque dijo, bueno, si él me lleva 10 años, ya han pasado 10 años, Sara ya era una mujer bastante mayor. Hace rato que ya había pasado su tiempo de ser madre. Entonces a ella se le ocurre algo, porque es una mujer de ocurrencia. Dijo, bueno, el Señor dijo que Abraham sería padre, pero en ninguna parte de la revelación le dijo que sería conmigo. Entonces dijo, bueno, pues le voy a dar a mi esclava Agar para que tenga intimidad con ella y así puedan tener un hijo. Y eso fue lo que hicieron. Y el otro, que no tiene plato aborrecido, pues se llevó con Agar y tuvieron un hijo llamado Ismael. ¿Era ese el cumplimiento de la promesa? No, ese era el fruto de la impaciencia y de la desesperación. Dios le había dado una promesa, pero no le dijo cuándo. Sin embargo, entraron en desesperación, principalmente Sara. ¿Qué le generó eso? Un hijo, pero un hijo que con el paso de los años se ha convertido en un problema, porque Ismael es el padre de los árabes, quienes al día de hoy se siguen disputando con los judíos la legitimidad de ser los hijos de Abraham y el derecho por las tierras de Palestina. Siguió pasando el tiempo. Dios se dio cuenta del error y entonces Dios habló cuando él tenía 95 años y les dijo, no, pues es que el hijo va a ser con ustedes. Ustedes van a ser los padres. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Seguir esperando. A la edad de 85 años es cuando Sara por fin dio a luz a Isaac, su hijo. Habían pasado 29 años desde la primera vez que Dios le dijo a Abraham que sería padre de una gran nación. ¿Se habían tardado Dios? No. ¿Se le fue de las manos? No. Tenía otras cosas más importantes que hacer y se le traspapeló en su escritorio de asuntos pendientes. No. Dios tiene una concepción diferente del tiempo. Es más, yo creo que Dios no tiene un concepto del tiempo como nosotros. Como dice el autor de los Hebreos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El tiempo lo creó para que nosotros no nos volviéramos locos, pero Él tiene un concepto diferente del tiempo. Hace algunos años, cuando todavía estaba aquí nuestro hermano Francisco Blancas, él me decía, ¿por qué Dios llegó tan tarde a mi vida? Y no llegó en mí cuando era joven y tenía salud, y fuerza, y ánimo, y ganas. Yo le dije, Dios no llegó tarde a su vida. Dios llegó en el momento que tenía que llegar. Porque como dice el apóstol Pedro, no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Durante esos casi 29 años, Abraham esperó con paciencia. Y me llama la atención la forma en como Pablo, en esa misma carta a los romanos, dice de esto: Dios le dijo a Abraham, tendrás muchos descendientes, y contra toda esperanza le creyó a Dios. ¿Qué significa la expresión contra toda esperanza? Pues que todo estaba en su contra, la edad, su esposa, su ambiente, todo estaba en contra de él. Sin embargo, dice contra toda esperanza, él le creyó a Dios. 29 años se tardó Dios en el cumplimiento de una promesa. ¿Qué significa eso? Que Abraham tenía que hacer acopio de paciencia, y si no podía hacerlo, tuvo que aprender a esperar en Dios. En otras ocasiones Dios no se tarda tanto, ¿no? Por ejemplo, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, la respuesta fue inmediata. Pero lo que debemos tener por cierto en las promesas que Dios nos da es que Él las va a
cumplir. ¿Qué necesitamos? Tener paciencia. Tener paciencia, aun cuando todo a nuestro alrededor nos indique lo contrario. Debemos aprender a esperar en Dios. Dice, verso 19, acerca de la creación. ¿Qué espera la creación? La manifestación de los hijos de Dios. El mundo que parece caerse a pedazos está esperando en el momento en el que Dios manifieste quiénes son sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? ¿Cuándo será eso? Yo no lo sé. ¿Pero qué tengo que hacer? Esperar con paciencia. Estamos viviendo tiempos malos. No perdamos la esperanza. Seamos como Abraham, que esperó contra toda esperanza. Aunque las circunstancias que nos rodean nos digan otra cosa, nosotros debemos creerle a Dios pacientemente. Hace 6 años, simbólicamente, se cayó la esperanza. Y al dar contra el piso, se hizo pedazos. Se hizo pedazos. Esa es una amenaza constante en nuestra vida, en la realidad. Todo lo que nos rodea y a veces lo que está dentro de nosotros nos dice que nuestra esperanza pende de un hilo y está a punto de romperse. De veras que no hay buenas noticias. A veces no recibimos buenas noticias. Pero yo espero que hoy hayamos descubierto que Dios ha puesto en todos y cada uno de nosotros una semilla de esperanza, que es firme y segura, y que pese a lo álgido de lo que estamos viviendo, contrario a la razón, nos fortalece y nos conduce a esperar pacientemente su manifestación evidente, en su momento preciso, en el momento más exacto. Así pues, hermanos, en medio de un futuro poco promisorio, ya sea cercano o tardío, nosotros somos animados por la palabra a esperar pacientemente que la esperanza se haga una realidad. Pero también a que seamos generosos y compartamos en otros, porque somos embajadores de la esperanza de Jesús. Porque si nosotros estamos sintiendo ya no lo duro, sino lo tupido, imagínense ustedes aquellos que no lo tienen. ¿Qué mejor manera y qué mejor forma de manifestar el amor al prójimo que compartiendo la esperanza de Jesús? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestro rostro para no distraernos del momento en donde le digamos al Señor: Señor, en esta hora venimos delante de ti con el único afán, Señor, de abrir nuestras mentes y nuestros corazones a tu esperanza. Señor, las circunstancias de la vida son difíciles, las circunstancias de nuestra vida a veces son complicadas y no encontramos la salida. Y aunque a veces le echamos ganas y tenemos ánimo y nos comemos hasta un chocolatito para que las endorfinas se suban al 100, sabemos, Señor, que necesitamos algo más que eso. Necesitamos ser bañados, sumergidos, bautizados, Señor, en un ámbito de esperanza. Y por eso en esta hora, Señor, venimos aquí, confiados en que quién mejor que tú para susurrar a nuestro oído, hablar a nuestro espíritu, sembrar en nuestra mente la idea clara, Dios, que tú tienes la mejor respuesta para todos los aspectos de nuestra vida. Perdona nuestras fallas y perdona nuestras equivocaciones o el actuar como Sara en su momento de manera apresurada y no dejar que tú, Señor, obres de manera poderosa.
Señor, gracias en esta hora, porque tenemos certeza de que tú nos oyes, de que tú nos escuchas y de que tú, Señor, tienes la mejor respuesta. Bendito seas y alabado seas hoy y siempre, en los méritos